DreamforceTV.com. Soñando grande. Bienvenidos a nuestras plataformas, donde la neutralidad es un principio rector. Queremos dejarlo claro desde el principio. No tenemos afiliaciones políticas o religiosas. Nuestro único compromiso es proporcionar una plataforma para debates abiertos e imparciales. Las opiniones que escucharás son enteramente las de nuestros participantes. Estamos aquí para fomentar un espacio donde prosperen las diversas perspectivas. Únete a nosotros en un viaje de diálogo respetuoso. Desafiemos nuestros pensamientos y superemos las divisiones. Estos son nuestros canales de comunicación digital, donde cada voz es valorada. Dos Fundente Fundación y su emisora 2R Radio Tejiendo Cultura presentan Ventana Indiscreta. Bienvenidos. Bien, buenas noches en estos diálogos sobre el cine colombiano, un cine que amamos y que esperamos que se consolide y que conquiste su público, el cine, y que conquiste la distribución. Nos acompaña el director Andrés Benroa, director quindiano, quien estrena su ópera prima. Bienvenido, Andrés. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y nada, muy feliz de estar aquí en la Ventana Indiscreta. Bueno, Andrés, vamos a ver el tráiler, Giovanni. Vamos a ver el tráiler de la película que se estrena el 22, dentro de 8 días, para que vayan a verla. Esperamos que haya... ¡Somos! Somos un ejército popular, un ejército del pueblo, un ejército que está peleando contra las oligarquías de este país. ¡Eso somos! ¡Recuerden! Usted parece guerrillero. ¡Allá sí, mascota! ¡Hueputas! ¡Consuelo, Pedro, ayúdenme! ¡Consuelo! ¿Qué pasó? No sé, ayúdenme pues, por el otro lado, mujer. ¿Quién es este hombre, Gilberto? No sé, no hay que ayudar. Ustedes saben que es de mal agüero traer forasteros. Es una vida, Pedro. Es una vida, hermano. Bien, Andrés, como sabemos que es una ópera prima, es tu primer largometraje. Cuéntanos, no conocemos si has hecho cortos o cuál es tu formación, si estudiaste cine. Contanos cómo llegaste al cuento. Bueno, yo soy publicista,
y guionista para cine también. Y sí, he hecho varios cortometrajes, he hecho 7 cortos, pues literalmente buscando esto, buscando cuál iba a ser el lenguaje que íbamos a contar en Rapunzel, que era pues que es nuestro primer largometraje, y estos cortos se hicieron en función de eso, en función de buscar cómo iba a ser el color, qué queríamos contar, cómo iba a ser la cinematografía quindiana, y hicimos todos estos ejercicios precisamente buscando llegar acá a este objetivo y contar una película muy bonita, una película muy de nosotros también. Y pues estos cortos fueron como elaborando esto, dándonos los visos para poder llegar aquí. Y pues ahora nada, estamos en nuestra ópera prima, nuestro primer largo y el primer largo del cine quindiano en cines, en salas de cines. ¿Estudiaste en la Universidad del Quindío? ¿Cómo fue tu formación? No, yo estudié en la EAM, en la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, estudié publicidad, pero pues lo estudié por una carencia académica, ¿no? No tenemos dónde estudiar cine, desafortunadamente, en el Quindío, porque pues desde niño siempre quise ser cineasta. No tuve la oportunidad de hacerlo en su momento, pero creo que fue muy positivo esto. En su momento fue difícil, pero después de un tiempo como que me funcionó mucho haber estudiado publicidad primero, ser publicista y después empezar a enfocarme por lo que quería y por mi sueño y empezar a estudiar guión y empezar a estudiar otras cosas que complementaran mi labor como cineasta. Pero sí, yo creo que estudié fue por una carencia, creo que debería cambiar, creo que debería haber una academia ya en el departamento del Quindío donde podamos aprender cine y donde las nuevas generaciones puedan tener esta oportunidad que yo no tuve, que la tuve después y que la busqué por muchos medios, pero que sería muy lindo que tuviéramos esa oportunidad de estar ahí estudiando cine desde Armenia, desde el Quindío. Pero entonces usted estudia publicidad y de publicidad se le pega el bicho del cine y comienza a hacer cortos. Creo que al revés, yo al bicho del cine siempre lo he tenido, sí, estudié, como te decía, estudié publicidad como una alternativa académica y porque creía que la publicidad solo era hacer comerciales. En su momento yo creía que ser publicista era solo hacer comerciales y se me asemejaba mucho al hecho de hacer cine, era como hacer películas muy cortas, películas de 30 segundos, pero que digamos como con una similitud de estructura también, de formatos y como de elementos que lleva el cine también, que también se tienen que generar en la publicidad y en los comerciales de televisión, y se me asemejaba mucho y por eso estudié publicidad, creyendo que solo era hacer comerciales. Después me di cuenta que son muchas cosas. Igual me enamoré de la publicidad, lo disfruté mucho, pero pues igual siempre estuve haciendo cine, siempre estuve haciendo cortos, siempre los comerciales que iba haciendo también como que tenían este tema cinematográfico más que comercial. Siempre, y eso siempre lo he conservado, el tratar de hacer productos con un nivel muy cinematográfico, independientemente de que sean comerciales de televisión o propagandas, pues siempre ha estado el cine ahí primando y como la estructura cinematográfica que quiero contemplar siempre en mi vida. Usted nace en un pueblito que me dicen que es idílico. ¿Cómo es que se llama el pueblo? Se llama Buenavista, Quindío. Buenavista Social Club, claro. Amigos que montan en bicicleta y se meten a los recovecos de Colombia me dicen que es un pueblo maravilloso. No he tenido el placer de ir, pero sí, ¿queda cerca o lejos de Génova? Uy, es que Génova queda muy lejos de todo. Génova es divino, pero bueno, se queda más cerca, pues Buenavista de Génova, que digamos Armenia, queda más cerca de Génova. ¿Y de Quimbaya queda más cerca? De Quimbaya queda más lejos. Queda más lejos. Buenavista, Génova, Pijao y Córdoba están en la cordillera quindiana. Ajá. Y ya Quimbaya, Salento, Finlandia, todos estos pueblos están más hacia el Edén. Entonces como que estamos a los dos extremos pues de un departamento que igual es muy pequeño, pero pues que sí tiene sus distancias ahí. Bueno, usted naciendo en este pueblo tan pequeño, idílico pero pequeño, ¿cómo comienza a ver cine? ¿Cuál es el cine que a usted le gusta al principio? Pues yo tengo un recuerdo de ver cine muy raro, según me decían, pues también como cine oriental. Me gustaba mucho ver el cine también del Medio Oriente, pero lo hacía más como por entender culturas, por imaginarme cómo es vivir ahí, ¿sí? Yo no me acuerdo si lo entendía o no lo entendía, yo creo que no lo entendía en su mayoría, pero me cautivaba mucho el hecho de poder vivir una aldea diferente, de que me contaran una historia de un lugar que yo tal vez no voy a conocer en mi vida, ojalá sí, pero ir a un desierto o contando una historia de una aldea muy lejana,
me cautivaba mucho esto, y crecí viendo ese tipo de cine, crecí viendo mucho cine oriental también, pero yo creo que era más ese gusto, era el gusto de poder experimentar algo que en su momento yo no podía ver, yo no podía vivir, y lo tenía ahí en la pantalla, y me di cuenta también pues con el tiempo que quería hacer eso, que quería empezar a contar también mi aldea y empezar a contar el Quindío y empezar a contar a Buenavista sobre todo, para que en otras latitudes, en otro lugar del mundo muy lejano, vieran mis cortos y mis películas y dijeran, hey, más o menos entender cómo se vive en una región colombiana, en una región campesina colombiana, y que empezara a cautivar también como en su momento me cautivó a mí este cine tan lejano, digamos. Andrés, voy a mostrarle un cuadrito de aquí de La Vendedora de Rosas. Espero que usted no se sorprenda por hacer la analogía que voy a hacer. Nosotros siempre estamos buscando hacer analogías, ¿no? Espero que salga. ¿Por qué he puesto el afiche de La Vendedora de Rosas al lado del suyo? Porque La Vendedora de Rosas también tiene una raíz en un cuento de hadas, en La Vendedora de Cerillas de Hans Christian Andersen. Y el suyo lo encuentro directamente con Rapunzel de los hermanos Grimm. En el caso de los hermanos Grimm, recordémosle a la gente, Rapunzel, un hombre, para satisfacer sus antojos, los antojos de su esposa, roba unas espinacas del huerto vecino perteneciente a una bruja. Esta lo sorprende y le exige que una vez nacida la criatura se la entregue. Así ocurre, y cuando Rapunzel, también denominada en la tradición literaria como Raponchingo o Navisa, cumple 12 años, la bruja la encierra en una torre sin puerta ni escaleras, a la que solo ella tiene acceso, pues trepa por la larga cabellera que la niña deja caer por la ventana. Luego de algunos años de encierro, el hijo del rey pasa por allí y queda impresionado con el canto de la joven. Usando la misma estrategia de la bruja, sube un día a la torre, pide a Rapunzel que sea su esposa y ella acepta pensando que él la querrá más que la señora. El príncipe la sigue visitando todas las noches hasta que ella pueda fabricar una escalera de seda por la cual abandonar su cárcel. Sin embargo, por una desafortunada expresión que se le escapa a Rapunzel, la bruja se entera de lo que sucede a sus espaldas y abandona a la joven en un desierto. Traspasado de dolor, el príncipe cae de la torre y pierde la vista. Vaga ciego desde entonces hasta que un día llega al desierto y encuentra a su amada con 2 hijos mellizos. Se la lleva a su reino y viven felices por mucho tiempo. Le he dado un contexto, quería dar un contexto a los que nos están mirando, porque llama la atención que la película se llame, que tenga el nombre Rapunzel, a su vez tiene el perro y después tiene el brujo. Es decir, que es una referencia de cuento de hadas. ¿Usted en qué momento se inspira para escribir este guión, Andrés? Bueno, en realidad Rapunzel va de más atrás de un poema alemán que alguna vez yo leí que también creo que ahí está inspirado. Lo que pasa es que estaba buscando ahorita bien la ref porque pues no sabía que tú me ibas a mostrar esto, pero yo creo que va de más atrás y es un poema muy oscuro, ¿sí? Es un poema muy, digamos, tirado digamos que lo que pasa con este cuento de los hermanos Grimm es como que se hubieran adaptado a una historia muy oscura que tiene que ver más con una joven que la encerraron en una torre y que abusaba de ella el padre, creo, no recuerdo bien, la leí hace mucho tiempo. Pero cuando estábamos escribiendo la historia, estábamos buscando que fuera muy universal también, que tuviera esa universalidad que tiene un nombre como Rapunzel, que se puede entender en cualquier lugar. Pero que también, si tú te das cuenta, tú me das una ref y yo tengo otra, y también lo lindo es eso, que como que también, independientemente de que sea muy universal, como que cada quien tiene su versión, y más o menos Rapunzel va por ahí, la película de Rapunzel, ¿sí? Va como una mezcla entre esas adaptaciones de los hermanos Grimm, porque ya se van a dar cuenta que va por ahí también, pero también tiene ese lado oscuro del origen de Rapunzel, del origen del cuento que nace de un poema, digamos, de esta parte oscura de la humanidad también, ¿sí? Porque igual también, pues, si tú te das cuenta en esta adaptación de los hermanos Grimm, también es bien oscuro de cómo él pierde la vista, de cómo él tiene que vagar por el mundo ciego a buscar a Rapunzel. Entonces también está como esa parte oscura humana que se apodera de otras personas también, que hacen que otras personas tengan que pasar por un valle larguísimo en una agonía o en una ceguera,
como este personaje de los hermanos Green, y pues que al final, pues independientemente de eso, tiene éxito y puede conseguir lo que puede, pero sí igual tiene que sortear por todo eso, y esto es como una analogía a estos personajes colombianos también, ¿sí? A estos personajes que han tenido que cruzar esos valles tan largos como, no sé, como Fran Pinchao, por ejemplo, que tuvo que estar tantos años secuestrado, y de ahí, digamos, que está inspirado el perro de la película también. Entonces, empezamos como a unir muchas analogías y muchos cabos también que podían ayudarnos para contar una historia muy colombiana, pero una historia muy colombiana que se entendiera en todo el mundo también, que todas las personas tuvieran como esa referencia muy global, y que pudieran entender también qué era lo que queríamos contar nosotros desde la aldea, para ser universales y para que, repito, nos entendieran también. Entonces creo que de ahí viene el nombre de Rapunzel. Sí tiene mucho significado en la película, ya van a ver, y no está de gratis, no pusimos Rapunzel, el perro y el brujo de gratis, queríamos que sí sonara universal, pero sí queríamos contar algo muy de nosotros, y creo que en Colombia todos sabemos quién es Rapunzel también, entonces no es un nombre que es ajeno a nuestra cultura, porque crecimos escuchándolo también. Entonces también lindo el hecho de que la gente se pregunte muchas veces de por qué la película se llama así. Sí, a propósito, cuando tú tomas este mito, digámoslo, un mito que es universal, a todos nos contaron estas historias de Caperucita, Rapunzel, la vendedora de cerillas, tú la tomas, pero ¿en qué momento entonces intentas aterrizarla para ese mundo que tú conoces desde tu infancia, la montaña? ¿Viste alguna vez patrullar a la guerrilla o a los paras o combates en tu infancia? Sí, hay un tema con Rapunzel, y es que Rapunzel tiene un marco de guerra toda la película. No es una película de guerra, pero sí hay un marco ahí, porque literalmente viene desde mi memoria. O sea, yo crecí en Buenavista, Quindío, y en Buenavista la guerrilla nunca se tomó el pueblo, pero siempre estaba por ahí. Siempre estábamos pendientes de que estaba la guerrilla arriba en el cañón, de que se habían acabado de tomar Pijao, Génova, Caicedonia, se lo tomaron también. Entonces, digamos que nosotros estábamos rodeados de eso, literalmente teníamos un marco de guerra que estaba ahí, y que creo que ese marco lo que hace también es sumir a las personas en un miedo también, porque uno pues siempre estaba temeroso de que la guerrilla iba a llegar ahí. Entonces, también queríamos que se lograra esto en la película, que los personajes sintieran ese miedo siempre, de que siempre está la guerra por ahí cerca, de que siempre pueden llegar ahí a la casa, de todos estos temas que yo vivía cuando estaba pelado, más digamos que la película no es de guerra, sí, es una película de los 80s y 90s, más sí es muy fiel a la realidad de una parte de personas del eje cafetero como yo, que tuvimos ese miedo de que siempre estuviera la guerra ahí y que nos cogiera ahí y llegara hasta nuestro hogar. Afortunadamente nunca llegó, en realidad. Pues a mi familia pues a mí pues personalmente no llegó, pero sí estaba ese miedo siempre ahí. Lo que hice fue transmitirlo y llevarlo a la película también. Cuando yo visité Génova, que es un pueblo precioso además, que es el pueblo donde nació Tiro Fijo, ¿no? Y hablando con la gente en términos generales, sobre todo con la gente mayor que le tocó pues otra época, me decía, mire, cuando han venido a tomarse Génova, nosotros no hemos dejado. Entonces, ¿cómo le parece que es que nosotros nos hemos resistido a todo el que ha venido a tomarse al pueblo? Y le decimos, venga, vaya de aquí. En el caso de tu pueblo idílico, también sucedió algo similar, que llegaron y la gente lo repudió. Pues hermano, ya lo que te voy a decir es lo que yo escuchaba por ahí, pero pues digamos que estratégicamente no era tan bueno pues entrarse al pueblo, porque Buenavista tiene muchas entradas. Ajá. Que no tiene, por ejemplo, Pijao. Entonces digamos que estratégicamente no era bueno tomarse el pueblo, porque les iba a llegar el ejército por todos los lados. Eso fue lo que yo escuché. No soy como no soy muy duro digamos, en la milicia y en la estrategia militar, pero sí se hablaba mucho de eso, de que en Buenavista no se podían entrar porque pues les iba a llegar muy rápido, digamos, como el ejército, y no iban a poder avanzar, mientras que en Pijao pues solo hay 2 entradas. Pijao no sé si tú sabes, pero es como una bateíta, como que está en un cañoncito, entonces era muy fácil llegar a Pijao y cerrar las entradas del pueblo porque eran solo 2. Entonces, eso fue lo que yo escuché. No sé si fue así o no fue así, pero pues crecí escuchando eso también. Bueno, uno de los grandes riesgos de estos conversatorios es que
hablar de la película sin caer en spoilers, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo. Aquí nos saluda Guille Marín, esperando la película que se estrena el 22, ¿no? El 22 de febrero. Pues ya casi. Hace 8 días estuvimos aquí con la gran documentalista Catalina Villar, que su documental Ana Rosa todavía está, al menos en Cali, todavía está dando lora y eso nos encanta, que las películas colombianas duren. Entonces te hablaba de que nos movemos hablando de la película sin caer mucho en spoiler. Tu película arranca en 1985, ¿verdad? Y abarca desde el 85 al 98. Sí. Estoy en lo correcto, ¿no? Son más o menos, ahí estamos hablando como de 14 años, más o menos, que abarca la película. Me llama la atención porque el año 1985 en Colombia es un año durísimo. Tenemos toma del Palacio de Justicia y tenemos la avalancha de Armero, que ustedes la tenían cerquita, además, ahí en el Tolima. ¿Fue casualidad del año 85 o fue porque necesariamente la historia tenía que ubicarse en ese espacio? No, se tenía que ubicar en esa época, sí, creo que pues yo en el 85 no había nacido aún, pero sí, pues estaba muy cerca de nacer y crecí también escuchando todo esto que tú me estás diciendo, y ya pues investigando también me di cuenta de eso, que habían sido unos años muy difíciles también, habían sido unos años muy difíciles para el país por muchas razones y para la región, y quería contarlo por ahí, ¿sí? Quería también como contar un lapso de toda esa infancia que yo tuve también, que tal vez me marcó mucho, en cierta forma toda esa época me marcó mucho a mí y fue como una época en la cual yo no me acuerdo porque estaba muy niño, hasta la que sí me acuerdo porque ya estaba pues adolescente, digámoslo así, y ya estaba viendo, por ejemplo, los carteles de la búsqueda del cartel de Medellín y que salía Gacha en las noticias y que lo estamos buscando. Yo tengo todo eso en la memoria y quería como más o menos ir más a época, empezar a contar historias de ahí, empezar a contar la música que escuchaba yo en esos años también, por ejemplo, y empezar como a mostrar toda esa historia porque de esos años era que, por ejemplo, me hablaba mi abuelo también y los abuelos me contaban más o menos de esa época y empezaba yo como o sea, sembrar unas ganas de contar eso, de llevar toda esa memoria que tenía, que tal vez me habían contado y no la tenía clara porque me la tenía que inventar yo en la cabeza, todo lo que me iban contando y ya llevarlo y plasmarlo en una película para yo, por lo menos, darle paz a toda esta imaginación que se me había creado por tantos relatos que había recibido y por tanta información y historia nacional también que había recibido en todo ese tiempo. Bueno, hay un aspecto que a mí me conmueve mucho de tu película, ya la verán los espectadores, y es el papel de la mujer en la guerra. Es que la mujer en la guerra ha sido un botín, ¿no? Tú ves desde siempre, no ahora. Y en el conflicto colombiano la mujer ha estado allí en la mitad. No sé si te inspiraste en algún caso particular que te contaron o en alguna cosa que pasó en tu pueblo. No, yo creo que ahí hay dos escenas que están inspiradas literalmente en nuestra historia nacional. Dos, digamos, escenas de nuestra historia, de nuestra historia que no las puedo spoilear ahora, pero que se van a dar cuenta que ha marcado la historia colombiana, que ha marcado y tienen que ver con la mujer también, tienen que ver con el papel de la mujer, tienen que ver esta película también es muy, digamos, patronal. Es una película en la cual el papel de la mujer está limitado a unos temas muy bajos también, ¿sí? Porque son papeles que se le dio a la mujer durante muchos años, que el país transcurre con esta historia femenina así y por un tema cultural como que lo aceptamos y lo dejamos que pasara y siguiera pasando y creo que aún está pasando, pero pues ya igual van cambiando las cosas. Entonces también en esa época se vivía así, el papel de la mujer era ese, quería contarlo así porque no quería desfigurar la historia, que pues sea positiva o sea negativa, es una historia que vivimos y que pasamos y que lo que quería era como retratarla como la vivimos y llevarla a la pantalla así. Sí, obvio, siempre se generó la duda sobre esto, siempre que vemos la película en festivales o en muestras, siempre hablamos del tema de la mujer, pero siempre tenemos muy claro el porqué también,
pues es una película que vuelvo y repito, es muy patriarcal y muy machista, digámoslo así, pero digamos que el objetivo de la película era ese, era también mostrar esa realidad que teníamos y decir, mire lo que estaba pasando en esta época también. Y ojalá pues nada, ya la próxima, el próximo proyecto nos va a dar también qué época vamos a contar y ahí vamos a ver por dónde nos vamos, pero sí en Rapunzel queríamos contarlo así. Ustedes, ¿cómo elegiste los actores? Porque ahí vemos dos actores conocidos. A Anderson, que incluso lo vimos muy joven en la Virgen de los Sicarios, ¿no? Él es el mismo, ¿no? Sí. Muy jovencito, lo vimos en la Virgen de los Sicarios, una película muy buena si ustedes la recuerdan, basada en la novela de Fernando Vallejo. Y por otro lado tenemos a este hombre de Sevilla, bayuno de pura cepa, el maestro Álvaro Rodríguez. ¿Usted desde siempre pensó en esos actores o usted cómo elijan los actores? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en Anderson sí, siempre pensé en Anderson para este papel. Por el tema de, quería ver a Anderson Ballesteros también de otra manera, ¿sabes? Anderson desde ahí, desde la Virgen de los Sicarios, se convirtió en el pillo colombiano, ¿sí? Se convirtió en el hombre que siempre estaba haciendo estos papeles. Y yo en Rapunzel quería darle otro perfil, quería verlo más, quería verlo diferente, quería verlo sumiso, quería verlo humillado también. Y eso se da en la película. Anderson es un actor muy talentoso que puede llegar a los niveles que él quiera también, a estos papeles difíciles también. Puede ser el más pillo, pero puede ser el más tonto también. Entonces, eso fue muy bonito. Álvaro Rodríguez llega, digamos, desafortunadamente por la muerte de Fabio Restrepo, porque Fabio Restrepo era el antagonista de la película, ¿sí? Fabio Restrepo iba a ser el brujo. Iba a ser el brujo, el papel se escribió para él, la descripción física del papel del brujo era Fabio Restrepo. Ya veníamos hablando con él hace mucho tiempo, lo veíamos así, yo veía al brujo, lo veía como Fabio. Y pues desafortunadamente se muere pues un día antes de empezar el rodaje. Pues igual ya venía enfermo, venía de COVID, ya pues todos conocemos la historia de él con su hijo y todo lo que pasó en ese tiempo. Y pues Álvaro Rodríguez estaba en otro papel, era un comandante en la película y nos tocó pues llamarlo. No lo llamamos a él porque era quien podía también llegarle a esta factura que queríamos con Fabio Restrepo. Él podía llegarle a este brujo también. Y lo que hicimos fue mover, como decir, los personajes y llamamos a Julio Pachón para que hiciera comandante y a Ana María Sánchez también está ahí en el crew y Álvaro García. Entonces también hay algo muy chévere y es el elenco de primera categoría que tiene la película. Todos amigos del cine quindiano, todos amigos del proceso también, enamorados de los cuentos que estamos contando ahí, digamos, de toda esta oralidad campesina colombiana y aportando mucho al cine quindiano todos ellos. Hablemos de un aspecto que me gustó mucho, fueron las coreografías de guerra. La película, si bien tú has notado que no es una película de guerra, pero sí tiene secuencias de guerra, dos particularmente, ¿no? ¿Cómo fue ese montaje? ¿Cómo fue esa coreografía? ¿Rodaste a varias cámaras o no? ¿Solamente a una? Nos rodamos a 3 cámaras y pues nada, teníamos a Golpe de Gracia, que Golpe de Gracia son los duros en Colombia para hacer este tema de efectos especiales y de batallas y de peleas. Pues tuvimos una muy buena asesoría de ellos también. Yo creo que eso también hace que las películas se vean muy profesionales, porque hacer una escena de acción, hacer una escena de un enfrentamiento, de una explosión es muy complicado y se necesitan literalmente profesionales en el tema, ¿sí? Creo que uno muchas veces en la cabeza piensa que lo puede hacer. Yo muchas veces pensé eso, no, yo soy capaz de hacer esto, pero cuando ya llega a trabajar con gente que es profesional se da cuenta que no era capaz. Que la hubiéramos embarrado y hasta hubiéramos tenido un accidente o algo por ponernos ahí de locos, de hacer una cosa que ellos llevan haciendo hace más de 30 años, haciendo efectos especiales para cine. Entonces, creo que esas coreografías y todo este tema es gracias a Golpe de Gracia también, que son pues los expertos en el tema y que nos ayudaron mucho ahí con esto. Yo veo en los créditos, por ejemplo, a Telepacífico, veo a Sapcine. Es decir, la película es como un holding donde llegó un poco de gente para poderla hacer. Sí, yo creo que
Nosotros le debemos mucho a Sapcine, a Lina. Alina es la madrina de la película también. Creo que desde el primer momento que le contamos a ella cuando estábamos en el salón de Sapcine, le encantó. Con ella hemos ido ya a España también llevando la película y ver series, gracias a Lina y a Sapcine también. Por Sapcine llegamos a Telepacífico también. Digamos que en este salón de productores llegó Telepacífico, les gustó la idea de estar en Rapunzel y dijeron, bueno, nosotros entramos ahí. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos con el Valle del Cauca también, porque han hecho que el cine quindiano crezca. Somos pues hermanos, vecinos, entonces como que también el aporte que ha hecho el Valle del Cauca es enorme y ya como personalmente como referencia yo sí siempre estoy muy pendiente de qué se hace en Cali, siempre he estado así, siempre he estado pendiente de cómo está manejándose la industria allá y casi todo el crew cinematográfico de la película es de Cali también, porque me gusta mucho cómo trabajan, me gusta mucho a las cosas que les pueden llegar y el hecho de tanta pasión que tiene el crew de caleños con el que trabajo yo, que son los pelados que son muy talentosos, pero que tienen muchas ganas también. Entonces, creo que sí estamos muy de parceros con Cali y con el Valle del Cauca haciendo cosas. Bueno, ya la película fue mostrada en tu territorio. ¿Qué comentarios ha habido en Buenavista Social Club, en Armenia, en Pijao? ¿Se ha hecho esa pequeña gira local? No, nosotros hicimos un screening para prensa allá en Armenia, pues los comentarios son muy positivos. Siempre donde vamos, la película genera un muy buen comentario al salir, que es como lo más, no sé, lo más, cuando yo estoy en una proyección es como que lo que más me da nervios es el hecho de esperar a la gente que salga a ver qué me va a decir, pero hasta ahora ha sido positivo, todavía no me han dado una crítica negativa y no sé cómo la vaya a aceptar cuando ya me toque, pero nada, en Armenia, la gente esperando, pues nosotros en esta película lo que hemos estado es aprendiendo también muchas cosas y aprendiendo los procesos. Si por mí fuera ya la hubiera mostrado en Buenavista, pero no se puede, no podemos por los distribuidores, por los contratos, por un poco de temas que no sabíamos en el inicio y que están bien, porque pues así son los procesos de las películas, pero que ya va a llegar el momento en el cual podamos tener una función también allá y hacer una gira por el Quindío también, que se vaya un cine itinerante por todos los municipios del Quindío y del eje cafetero, pues va a ser muy bonito en su momento. Pero pues ahora nada, ahorita lo que tenemos es que ir a cine a verla, porque es que también hay un tema de lo que uno siente en el cine. Esta película tiene un sonido impresionante y creo que para sentir eso hay que ir a una sala de cine a escucharla en 7.1 o en 5.1, a escuchar el sonido, y creo que por más juguetes que llevemos a Buenavista, la gente no lo va a escuchar lo mismo que en un teatro de cine. Sí, claro. Sabes que mientras hablabas me acordaba de François Truffaut, uno de los grandes directores de la historia, que era crítico de cine, ¿no? Y iba a cubrir Cannes hacia el año 57, iba a cubrir Cannes como crítico de cine, porque no había hecho, salvo un corto había hecho, y había dos jarrones al lado y lado de la pantalla, unos jarrones gigantes, y él quebró uno, eso valía un dineral, y lo expulsaron porque quebró un jarrón. Y dijo, pues que uno no deja ver nada, eso es una cosa chauvinista, eso es una tontería, quiten eso para que la pantalla quede limpia. En el año 59 ya fue a Cannes, pero no como crítico, sino como realizador de la película Los 400 golpes. Y él decía que se le iba a salir el corazón en el estreno y vio los jarrones y le parecieron divinos. Un poco el salto de la crítica al estreno, ¿no? El realizador está en otro momento, ¿no? Muy Sí, distinto claro. al crítico que acá pontifica y dice eso me gusta, eso no me gusta. Pero ahí entrábamos a un terreno, y es que cine te gusta, uno siempre tiene amores y desamores en el cine, autores que ama, otros que ama menos. ¿Qué cine te gusta y qué cine siente que te ha influido? A mí me gusta mucho Benigni, me gusta mucho él como persona, él como director y como actor, y pues me parece un genio, me parece la forma como cuenta las cosas también, me parece espectacular, esa cómo compenetra en la humanidad también, creo que es un experto en eso, es un experto en llegar a la humanidad también de los personajes y también transmitirla a nosotros los espectadores de él. Entonces
soy muy enamorado del cine de Roberto Benigni. Vi mucha, ahora que mencionas a Fellini, curiosamente, fíjate cómo en la vida que hay cosas que quedan en el inconsciente del realizador, del artista, ¿no? Y es que la película tiene un barroquismo felinesco por momentos, y tiene una cosa que le encantaba a Mayolo aquí en Cali, que era el gótico tropical, o sea, que lo gótico no solamente sucede por allá en el castillo de Otranto en Inglaterra, sino que es que la selva también es gótica. Todos hemos caminado al cerro y de un momento a otro nos perdemos y estamos en un mundo gótico. Claro, en el mundo gótico hay apariciones, hay duendes. Subir a los farallones, por ejemplo, recuerdo cuando yo subía, estaba más joven y me funcionaban las rodillas, subía a farallones y claro, es un mundo abigarrado, es un mundo barroco y gótico, ¿no? Ahí viene mi pregunta técnica. Los personajes, noté una cosa, la fotografía en los exteriores, en esa parte gótica de tierra caliente, era un tipo de fotografía, y en cambio adentro, cuando están en la cocina, cuando están, la muchacha está adentro de la casa, hay otro tipo de iluminación. ¿Cómo fue, digamos, esa solución que hicieron ahí con el director de fotografía? No, fue bien complicado porque pues precisamente queríamos sentir ese contraste también que tiene, por ejemplo, una casa como esas. O sea, es una finca súper antigua, es una finca del 30 y algo, de 1930 y algo también. ¿En Y Salento, o en dónde? Ya. En Buenavista queríamos que se sintiera eso también. Entonces, creo que muchas veces lo que tuvimos que hacer, y ya pues sin ir a invadir mucho el campo del fotógrafo también, pero lo que entendía yo que teníamos que hacer muchas veces era apagar las cosas antes, ¿sí? Para poder llegar ahí, antes poner telas y todas estas cosas para que se pudiera bajar un poquito la finca, porque tal vez queríamos llegar ahí, llegar a esa penumbra también. Si tú te das cuenta, hay unas partes donde literalmente los personajes se van a negro total, que claro, también... Porque me en la vida... recordó a Padrino, a propósito, me recordó a Gordon Willis. Sí. Hay momentos del Padrino donde uno no ve nada. Al Pacino está hablando y le vemos una oreja, ¿no? Ese era lo que perseguía. Y literalmente es eso, porque es que en la vida real tú estás así, tú no siempre estás iluminado y no hay alguien con una luz detrás tuyo toda hora. Y queríamos como llegar a ese realismo. Hay una cosa muy importante con esta película, y es que es muy fiel a la realidad también. Obvio, nosotros digamos que aumentamos el hecho de cómo percibimos el color del Quindío, por ejemplo, porque la colorización es bien particular, pero es un tema que igual lo he visto en el Quindío también. Yo ese tipo de color lo he visto en la vida real, que es un efecto que pasa allá, y es que cuando, digamos, en la tarde temprano de la tarde está lloviendo, el atardecer siempre se tira ahí. Es un efecto muy bonito que da el eje cafetero, el Quindío, y quería llegar a ese color, por eso digamos que son unos colores tan particulares, sobre todo en exterior, pero sí van muy desde la fidelidad y desde la realidad de cómo se ve el Quindío, de cómo se siente estar en una finca así de vieja, de cómo se siente estar sumergido en un monte que tú no conoces tampoco, en un cafetal o en un platanal. Entonces creo que son temas muy tirados a la realidad, obvio, pues con todo como decimos nosotros, con todo el voltaje que trae el cine y con toda esa belleza que trae el cine y la labor de hacer cine, pero sí estamos muy fieles a la realidad del hecho de hacer cine en el Quindío y de retratar ese Quindío también. La película ya ha ido a festivales, ¿cómo le ha ido? ¿Qué comentario ha dicho la gente? ¿En España? Ya, ya estamos en varios festivales, estuvimos en el Feratum de México, que me encanta ese festival, es un festival de cine fantástico, muy importante en Latinoamérica. Estuvimos en España, ganamos un premio en diseño de sonido en Sevilla, que como les decía ahorita, el sonido de esta película es muy bien logrado. Hemos tenido algunas elecciones, pero faltan pues otros festivales, pero el objetivo de Rapunzel en realidad era más salir en cines. Nosotros nunca habíamos tenido una película en cines, sí habíamos tenido proyectos en festivales, en muchos festivales, y no habíamos tenido una película en los cines, ni siquiera un corto habíamos tenido en cines como para decir, es que vendimos el corto para que saliera en Cine Colombia o en algo así. No había pasado. Entonces el objetivo de esta película era ese, era llegar a los cines, era que el Quindío se viera en el cine, que la gente de la industria empezara a ver que estamos haciendo cine también en el Quindío y empezar a voltear a ver para acá y decir, venga, estos pelados están haciendo cosas buenas, y aparte de eso hacer cine en el Quindío está bueno.
sí, se ve lindo, hay logística también, hay todo un trabajo que se ha hecho en el departamento del Quindío de una infraestructura hotelera, de todo esto que ha traído el turismo por tantos años, y creo que una producción grande se puede aprovechar de esto para ir a rodar en el Quindío. Entonces creo que hay muchos elementos que pueden aportar a que se pueda hacer cine ahí. Bien, Andrés, y en el caso, ya se nos está acabando el tiempo, pero igual estamos hablando sabroso. En el caso digamos, de todo el proceso que fue escritura de guión, preproducción, rodaje, ¿cuánto se demora la película desde que arranca la escritura del guión hasta que ya la tienen terminada? Desde la idea son 3 años más o menos, hasta ahora. O sea, ayer 14 cumplimos 2 años de empezar a rodar. Nosotros empezamos a rodar el 14 de febrero creo que fue el 21, Del del 22. 22, del 22, sí. Ya 2 años completicos desde que rodamos, pero ahí póngale un año atrás que estaba ya la idea y mientras escribían el guión. Entonces sí, fueron 3 años ahí. Los demás actores, los que no son ni Anderson ni Álvaro, son actores naturales del entorno de los pueblos. Bueno, ahí está, pues como te decía ahorita, está también Ana María Sánchez, que es también una actriz muy reconocida y de mucha trayectoria. Está Julio Pachón también, que es un actor. El Está, gringo, que también ha hecho televisión, ¿no? sí, hace mucha televisión, pero es muy bueno. Me gusta mucho Pachón. Y hay un tema muy bonito y es Andrés Estrada y Jimena Díaz. Andrés Estrada es un actor quindiano, es un actor de Salento, es un actor que ya ha estado en varias series y en varias películas a nivel nacional, muy talentoso. Y es un pelado con el que hemos trabajado siempre, con el que hemos soñado también porque nos conocemos desde hace muchos años, y siempre soñamos con hacer cine y ahorita lo estamos haciendo también con él y él es el coprotagonista de la película, ¿sí? Y está también Jimena Díaz, que es una niña de Armenia también muy talentosa, coprotagonista de la película también. Entonces lo que queríamos también era darle la oportunidad al talento local y al talento regional de poder estar en una producción con actores como Anderson, como Álvaro, como Pachón, aprender de ellos, estar a su nivel también, porque en ningún momento se desfasan o se sienten menos que por ejemplo, Anderson, independiente de que sean de tanta experiencia, siempre Andrés Estrada estaba ahí con ellos, estaba demostrando lo que tiene y cuando vayan a ver la película se van a dar cuenta de cómo se siente eso, del poder también que tiene Estrada y del poder que tiene Jimena en escena, y creo que valió la pena ese ejercicio de poner actores no naturales, porque ellos ya tienen su carrera, pero digamos actores no tan reconocidos como lo son los protagonistas de la película, y ponerlos a su nivel y que disfruten el hecho de hacer cine, porque pues ellos han trabajado mucho por eso también, por estar ahí en la pantalla y que lo disfruten ahora y estén en grandes ligas, como dicen ellos. Usted filma en Salento, bueno, un pueblo mundialmente famoso, además, todos hemos ido alguna vez a Salento, pues un pueblo precioso, pero usted filma en la parte que no es turística, ¿no? Nosotros grabamos en Santa Rita, es una reserva natural, perdón, una reserva natural muy bonita. Santa Rita es muy particular, como tenía una estructura de ferrocarriles que en algún tiempo se pensó hacer ahí, entonces tiene unos túneles divinos, es una reserva con unas cañadas brutales. Entonces lo que queríamos era mostrar esa parte literalmente de Salento que casi nadie conoce, aunque allá va mucha gente a Santa Rita, pero pues que mediáticamente no es tan conocido. Debería ser más conocido porque es muy bonito, y lo que queríamos era mostrar eso. Queríamos situar una guerra o un campamento guerrillero en un lugar tan bonito como ese, porque es que literalmente la guerrilla, o la guerra, mejor, en realidad se efectuaba en ese tipo de lugares, en Cañocristales, por ejemplo. O sea, que es un absurdo el hecho de uno pensar que el lugar más hermoso del país se estén dando plomo ahí, ¿me entiendes? Entonces queríamos ver eso, queríamos sentir el hecho de cómo la guerra y estos actores de la guerra se apoderan de estos lugares tan hermosos que tenemos en Colombia. De hecho, una de las cosas particulares que a todos nos ha pasado en el colegio es que aprendemos geografía es con los combates de la guerra, con las masacres, ¿no? A uno le dicen Mapiripán
y la primera vez que lo vi fue por una masacre, ¿no? Y luego uno ve que es una región bellísima. Me parece un comentario atinado, porque iba a lo siguiente, en el valle pues también tenemos la Patasola y tenemos la mano peluda y todas estas leyendas. De todas maneras, esa parte, digámoslo, fantástica, esa parte que es muy interesante porque están todos los ritos él es una especie de brujo chamán, ¿no? Pues de hecho en la película se llama Brujo. Ahí hay mucha historia de las leyendas de allí del Quindío que tú siempre oíste. Sí, claro, siempre hay historias siempre hay mucha relación con esta quindianidad, digámoslo así. Yo siempre también he dicho que el Quindío es como la montaña de Colombia. Sí, si tú te das cuenta, digamos que la mayoría de estas historias vienen del monte, vienen de la montaña, y literalmente en Colombia la montaña es el Quindío y el eje cafetero, pues me parece a mí, y precisamente ahí es donde nacen todas estas historias. Entonces, la película sí es muy quindiana la forma como se habla, los personajes son muy quindianos, los modismos, los personajes están inspirados en quindianos también, en personas que conocimos en la vida real y que queríamos retratar ahí, en historias, como que todo nos va llevando ahí. Hay una cosa muy particular con el Quindío, y es que es hermoso, pero es muy crudo, y uno de los ejemplos de eso es que Garavito es quindiano, por ejemplo, ¿sí? Entonces queríamos como mostrar también esa parte tan visceral y tan enterrada que tiene la gente del Quindío, y tan hermosa también que tiene la gente del Quindío. Sí, es un contraste que nos da un departamento tan pequeño, que nos lo dan sus personas en el gentilicio también, y que nos lo da también el Quindío mismo, porque el Quindío también va por ese lado de ser hermoso, pero también tener lugares tan enterrados como la cordillera y muchos lugares que se pueden ver allá y que se pueden conocer en el Quindío, que son bien oscuros. Es que con pues todos hemos vivido en las fincas, yo creo que es una particularidad que tiene Colombia, la cuestión de los duendes, ¿no? Acá tenemos la Madre Monte, por ejemplo, la Patasola, la Mano Peluda, bueno, tantas historias que le cuentan a uno cuando uno va a la finca. De hecho, pues mis padres también campesinos, traían toda esa cultura del sur del país, de Nariño. Pero entonces te pregunto, si esa parte de brujería, digamos, esa parte de brujería, no da para una película sola después, o sea, solamente hacer una película así, Claro. tipo fantástico. Sí, claro, la brujería, o sea, se puede hacer una película de brujería completa y una película de un duende también completa, o sea, y de todo lo que tú quieras, porque hay una cosa muy chévere, y es que los relatos de estos entes o de estos personajes siempre son el mismo, pero sí tienen muchas variables de cuál uno coger. O sea, lo que me cuenta un abuelo no es lo mismo que lo que me cuenta el otro, más si hay una similitud ahí, que lo que hacen es darle a uno una línea narrativa también. Ya el tema es de cómo uno empieza como a tomar qué le va contando la gente, y así nació Rapunzel. Rapunzel es historias muy particulares, muy similares, pero que iban teniendo unos bracitos en los cuales nos íbamos pegando, pero varias personas han contado la misma historia también. Entonces, la brujería da para una película completa divinamente. Bueno, usted ha hecho una contribución al cine colombiano, cosa que yo siempre le agradezco a los realizadores colombianos que están sumando, digamos, una historia. ¿Qué te gusta del cine colombiano? Es una pregunta que le hago a todos los realizadores. Y yo sé que algunos se sonrojan, ¿no? Porque, por ejemplo, Catalina Villar nos decía que le daba miedo decir listas y películas que le gustan por omisiones, porque todos son amigos. Pero bueno, corriendo el riesgo de las omisiones, ¿qué te gusta del cine colombiano, perdón? No, yo creo que, o sea, yo siempre he sido muy claro en que la mejor película colombiana es La Estrategia del Caracol. Me gusta mucho el guión, las actuaciones, y creo que mi objetivo de vida es hacer una película mejor que esa algún día. Y lo digo respetuosamente porque la he usado de referencia en la película. En Rapunzel se van a dar cuenta que uso varias frases de referencia de La Estrategia del Caracol, porque me encanta. Pero creo que no, ahorita se están haciendo unas cosas muy bonitas también. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo Jaime del Páramo, me encanta, porque Jaime iba abordando por ahí ese tema también del misterio y del terror colombiano, pero si tú te das cuenta, en Páramo también
estamos hablando de una guerra como marco, pero la historia es otra, y esa película es tremenda, y también se usó de referencia, también vimos muchas cosas de ahí, y veníamos siguiendo también lo que estaba haciendo él, pues desafortunadamente pasó lo que pasó, pero también es un referente para nuestro cine, lo que estaba haciendo Jaime, entonces, y por ahí vienen muchos más haciendo cosas tremendas. Ya que mencionas el páramo, que me había olvidado mencionarlo, porque en el páramo, si los que están oyéndonos lo recuerdan, Páramo es una película muy maravillosa, muy buena, donde los soldados van subiendo un cerro y se van encontrando con estos soldados que están como momificados, ¿no? Están como petrificados allí. Es como una bruja que los hizo matar a todos allá y ellos tienen que llegar. Pero también hay un trasfondo con los falsos positivos. Bueno, eso ya es interpretación mía, ¿no? Lo bueno de las obras de arte es que cuando tú la haces ya no te pertenece, ya pertenece a los demás, porque alguien puede hacer una lectura completamente distinta. Mi lectura es que en el caso del Páramo, ese batallón participó en falsos positivos, digamos que esa es su maldición. Ajá. Y aquí encontramos una combinación muy parecida a lo que tú logras, y es esta brujería metida dentro del conflicto colombiano que ha sido tan terrible como todos los conflictos. Siempre, no te había hecho la pregunta, pero estaba como punto de referencia también el Páramo. Sí, sí, obvio, el Páramo estaba de referencia y nosotros tuvimos de referencia al Páramo, ya digamos que en cómo queríamos sentir la película un poquito, el Páramo y La Bruja, porque también La Bruja es una historia de una familia en una finca alejada, bueno, en fin, pero sí teníamos mucho el Páramo por el tema de cómo manejó Jaime y su equipo la oscuridad en esta película. Hay una escena literalmente donde solo hay ¿cómo se llama esto? Como una lámpara como creo que es una linterna, no recuerdo, pero no hay nada más y es la escena más tensionante de la vida. Entonces, ese recurso de llegar a esa oscuridad también y poder contar tanto ahí, me pareció genial y queríamos como referenciarnos muy bien de cómo estaba haciendo el cine él y cómo están haciendo el cine pues con su equipo. Entonces, sí, el Páramo es súper referencia de Rapunzel y del cine quindiano también. Y otra de las películas que recordé viendo la tuya fue Saudon, de Johnny Hendrix, no sé si la has visto. Sí, sí, claro. Que también tiene como toda esa cosa paranormal, ¿o no? Claro, en África, ¿no? Porque es que también la brujería está tanto en la parte del Pacífico como en la parte de la montaña. Es una cosa un sincretismo que ha sucedido en medio de la creencia católica, que es lo bonito, ¿no? Sí, tu región es muy católica y muy creyente, ¿no? También. Claro, yo creo que precisamente la religión católica nos ha traído todo esto también, todo este misticismo y nos ha ayudado a que lleguen tantas historias ahí, hasta permean la iglesia, porque pues todos sabemos que existe el cura sin cabeza, por ejemplo. Yo creo que el cura sin cabeza es una historia, es un relato que mezcló las dos cosas, porque pues el relato que yo he escuchado muchas veces que venía un cura con mucho oro, porque hay curas sin cabeza en todos los pueblos, ¿no? Venía con mucho oro y lo atracaron y le cortaron la cabeza y le robaron como todas las, ¿cómo se llama esto? Como las cosas que tienes en la iglesia que son de oro, la cruz y estas cosas, y le robaron esto y le cortaron la cabeza, entonces quedó asustando en ese lugar. Pero a todos los pueblos que he ido hay un cura sin cabeza, está la curva del cura sin cabeza en todo Colombia, entonces creo que eso es chévere. Bueno, sí, además las leyendas de hombres sin cabeza están como en casi todas las culturas, ¿no? Bruno Bettelheim tiene ese texto que es clave, que es el psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Ahí no solamente hay cuentos de hadas, sino que también hay leyendas populares. Bueno, y hay muchos estudios sobre estos, porque en el Valle, tú te acuerdas de Carne de tu carne, por ejemplo, que es una película que mezcla este incesto con una maldición, digamos, que tuvo la ciudad con la explosión del 7 de agosto. Y por otro lado está La Mansión de Araucaima, que es una casa fantástica donde no hay ni tiempo ni espacio, donde llega una chica real, o sea, una chica que no pertenece a este entorno y altera el orden establecido, ¿no? La llegada de esa chica explota e implota todo lo que pasa allá dentro de ese mundo perfecto que ellos han construido. En el caso tuyo, digamos el encierro, porque es que hay encierro, ¿no? Pero el encierro está también metido dentro de una gran cordillera, digamos, es como una contradicción que sucede en la realidad también, ¿no?
Sí, sí, claro. Hay un tema y es, o sea, el mismo personaje, el mismo protagonista de la película es quien llega a romper todo eso. O sea, nosotros, yo también tengo una radiografía de Rapunzel que es como un lugar que está ciego, que está sumido en una sombrilla muy oscura y llega un personaje a abrir la luz también. Entonces, creo que también eso es uno de los mensajes bonitos que deja la película y es el hecho de esa ignorancia campesina, de esa ignorancia que tenemos ahí y cómo se puede romper y cómo puede uno, digamos, darle la vuelta a esto, volverlo más claro todo, ¿sí? Porque conozco muchos personajes que han estado sumergidos en esto, ¿sí? Que han estado toda la vida esperando que llegue un momento, que llegue una persona a salvar todo esto, a darle luz a toda una ignorancia oscura que viene ahí, eh, digamos, tapando todo lo lindo que hay en el campo, todo lo lindo que tienen las personas del campo también, y creo que eso también lo quería transmitir con Rapunzel, el hecho de contar eso también, de contar cómo podemos estar sumergidos y podemos estar encerrados en algo que viene desde la misma ignorancia, porque pues literalmente la historia de Rapunzel es muy ignorante, digámoslo así, de no saber muchas cosas, no del hecho de que seamos, digamos, brutos como regularmente se conoce la palabra ser ignorante, sino el hecho de no saber, de ignorar muchas cosas hasta que llega un personaje, hasta que llega un suceso que nos muestra otra realidad y que nos puede liberar, que la película también tiene ese tema y es que está liberando muchas personas. La película libera a muchas personas, toda la película, y nos da como una luz también de vida y una luz de otra forma como deberíamos ver el campo colombiano y cómo deberían ver los campesinos su realidad. Finalmente, hay un tema que no hemos tocado y es la música. Me sorprendió al final un tema como bastante, como es como un rap, ¿no? Es como una música urbana que rompe con la idea del campo que traíamos. Trae un tipo de música, esta música original, ¿cómo surgió? Bueno, la música original es de Jorge Duzán, un músico muy talentoso de Bogotá. Y lo que hicimos con Jorge Duzán, o lo que hizo mejor él, era como interpretar el hecho de poder primero tener música quindiana, ¿sí? Obvio, música muy campesina, pero también empezar a explorar en el hecho cuando desafinas, ¿sí? Y hubo como mucho desafín afinado, digámoslo así. Yo no tengo ni idea cuál es el término que él utiliza, pero es como poder tener esa gabela de poder ir a desafinar un instrumento, poder ir a rayar un instrumento, digamos, hasta el límite de que suene bien, por ejemplo, hasta el límite de que cumpla el cometido de la tensión y de todas estas texturas que estábamos necesitando para la película. Entonces, eso mismo pasaba también con lo que acabas de decir con la música urbana, porque teníamos todo un feeling y al final desafinamos con un tema que no tenía nada que ver ahí, aunque sí lo tiene que ver porque esta canción es del 93. Esta canción que suena ahí es una canción muy importante para la música nacional, y que en ese momento, en esa época de la película se escuchaba. Yo recuerdo que yo escuchaba a la etnia, ¿sí? Que estaba escuchando esto siempre y literalmente lo que hice fue también transportar mi memoria de ese tiempo y decir yo que escuchaba en esa época y escuchaba esta canción, que lo hacían también mucho los militares. Los militares en ese tiempo, yo no sé si ahora también, pero recuerdo que cuando yo estaba pelado que iban los soldados al pueblo, siempre estaban escuchando rap. Eso era como un tema ahí que ellos traían y siempre tenían su radio, escuchaban rap, entonces nos pintaban la cara con estos pinturas que se ponen los soldados pues para esto, pero recuerdo que ellos siempre estaban escuchando a la etnia o a todo este tipo de raperos de esta época. Entonces la música ahí entra súper bien, después de venir muy afinaditos, tirarnos a desafinar, y lo que hacía Dusan era al revés, venirse bien afinado y también desafinarse, pero hacerlo de una manera muy, muy profesional y muy bien hecha, porque la música también es hermosa. Esta película tiene una música muy bien lograda, y aparte es un apoyo musical pues de la etnia, de Edson Belandia también, que es un genio, y de talento local como Los Chamico de Salento también, como Guillemarín, que ahorita estaba hablando por ahí, y Alejo Pay, quisieron que todo como que fuera muy acorde a la época y muy lo que queríamos escuchar también.
aquí Miguel Antonio Guzmán nos invita a ver la película y a apoyar el talento quindiano, por supuesto. Uno de los objetivos de estos conversatorios que le hemos llamado conversaciones con el cine colombiano es ese, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el año pasado a mí me sorprendió que El Tiempo publicó que se hicieron 61 largometrajes el año pasado. Y te digo, si me vi dos, fueron muchos. Hay un viejo axioma que dice que para ver cine latinoamericano hay que ir a París, ¿no? Hay que ir a Europa para poder ver. Es muy difícil ver lo que hacen los vecinos de Ecuador y lo que hacen quiero verme una película venezolana que dicen que es muy buena, que es Simón, y no ha sido posible encontrar en ninguna plataforma, no ha sido posible que los distribuidores la den, ¿no? Es complicadísimo el hecho de que nosotros veamos nuestro propio cine y fuera de eso el que hacen los vecinos, ¿no? De hecho, uno de los objetivos de un espacio como este es ese. Te agradecemos mucho la presencia, Andrés. Aquí estaremos dentro de 8 días, los invitamos que vamos a tener un programa especial sobre cineclubismo, cuál ha sido la historia del cineclubismo en Cali, y vamos a tener unos invitados 1A que nos van a decir cómo le entra el agua al coco en el caso del cineclubismo. Cali ha sido una ciudad muy cinéfila, ¿no? Desde comienzos del siglo XX, si tú repasas los periódicos, hay clubes de cine, hay amantes del cine. Aquí ha habido dos tendencias: el vampirismo, por un lado, una cosa gótica que nos encanta a los caleños, y muy raro porque aquí siempre brilla el sol, ¿no? El vampiro siempre está como en las penumbras. Y por otro lado, el amor por el cine y el amor de gente que le gusta mostrar cine y compartirlo. Ahora hay cinéfilos de todos los pelambres. Entonces, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a los que nos han acompañado. Los invitamos a que el 22 la estrenan, ¿no, Andrés? Sí, el 22. Se estrena. Ana Rosa todavía está, de la que hablamos hace 8 días, el documental de Catalina, está todavía en cartelera, y Ana Rosa se presenta este sábado en la tertulia con la presencia de la directora. Y la película de Andrés está a partir del 22 de febrero para que vamos masivamente a verla. Se la recomiendo, a mí me encantó, en un pase privado que me da el maestro Andrés. Y muchas gracias por su presencia. Lo invitamos a que siga haciendo muchas más películas por el cine colombiano. Y nos vemos dentro de 8 días. Diálogos del cine colombiano. La próxima semana vamos a hablar de cineclubismo. Muchas gracias y buenas noches, Andrés. Buenas noches. Dos Fundente Fundación y su emisora 2R Radio, Tejiendo Cultura, presentaron Ventana Indiscreta.